Se acerca el parto. Es el periodo más emocionante a la vez que más inquietante. Es la recta final. Querrás estar informada de todo lo que viene. Soy la doctora Natalia García Montaner y te voy a contar todo lo que pasará a lo largo del tercer trimestre de embarazo. Es la etapa en la que el feto ganará más peso. Empieza el segundo trimestre sobre la semana 28, que pesa aproximadamente 1,2 kg, mide unos 35 centímetros y llegaremos al momento del parto con un peso de feto medio al nacimiento de alrededor de 3,350 kg de largo. El feto, durante este periodo, tiene que ir madurando sus órganos y preparándolos para su función en el exterior. Sobre todo el pulmón es de las cosas que maduran en el último momento. El pulmón existe durante todo el embarazo, el tejido pulmonar está, pero la función a la que está destinado, que es el intercambio de oxígeno, requiere de unas sustancias químicas que impregnan todo el tejido pulmonar, que solo las adquirirá en las últimas semanas antes del parto. Durante este periodo el feto acumula grasa y reservas también, se mueve más vigorosamente porque tiene más fuerza y tiene mayor tamaño. Los movimientos a veces se perciben de forma diferente durante el tercer trimestre porque ya queda un poquito más oprimido por las paredes uterinas y son movimientos más de arrastre que de golpes como en el segundo trimestre. A menudo le coge hipo. Esto es una cosa que le pasa a muchos fetos, no tiene ninguna trascendencia patológica, al contrario, es un signo de salud fetal. El feto entrena su musculatura respiratoria mientras está en el vientre materno y por inmadurez, pues a menudo se descoordina y eso trae como consecuencia que tiene hipo. Y el hipo la gestante lo notará como un golpe seco, pero que se va repitiendo en el tiempo con una periodicidad. Les dura un rato y después se les pasa. La mayoría de fetos entre la semana 28 y la 32 ya se colocan con la cabeza abajo, que es la posición óptima para el nacimiento de fetos de la raza humana. Los huesos de su cabeza no están sellados completamente. Los diferentes huesos que componen el cráneo fetal están sueltos entre sí para que permitan cierto moldeamiento y cierto cambio de forma para adaptarse al canal del parto y que les permita salir al exterior. La gestante progresivamente se va encontrando un poquito más cansada y un poco más incómoda. El volumen que acarrea en la parte anterior del abdomen es muy pesado. Esto ocasiona dolores de espalda y dolores a veces de las articulaciones de las rodillas o de los pies por la sobrecarga de peso. En condiciones ideales, la embarazada a término habrá aumentado unos 12-15 kilos de peso. El volumen del útero hace como de tapón al retorno venoso de la sangre que tenemos que recoger de las piernas. Y es muy común que durante las épocas, sobre todo que hace calor, se hinchen los tobillos de las gestantes a medida de que pasan las horas del día. Esto normalmente se revierte durante la noche, idealmente pon un poquito de altura más en la zona de los pies de la cama que en la zona de la cabecera y de esta manera favorecemos el retorno venoso de la sangre que está obstaculizado por el propio volumen y peso del embarazo en la pelvis. A partir de la semana 32 aproximadamente, unas mujeres antes, otras después, es bastante habitual que noten contracciones, que les llamamos contracciones de Braxton Hicks. Esta descripción se refiere a contracciones de entrenamiento de la musculatura abdominal que muchas veces son reactivas a la actividad física, por lo que es bastante más habitual que las notemos después de haber dado un paseo o de haber tenido algo de actividad física, y que su característica es que no son muy frecuentes, tampoco son muy intensas, por lo tanto no son dolorosas y no tienen un ritmo, se producen de forma irregular, a veces a ratitos con más frecuencia, pero luego se espacian en el tiempo. Este tipo de contracciones son muy típicas, inofensivas, son más frecuentes en gestantes que no es su primer embarazo y no revisten ninguna importancia. A la gestante cada vez le cuesta más dormir de forma continuada. Es muy frecuente que se despierte a lo largo de la noche para ir a vaciar la vejiga y también es habitual que le cueste encontrar la postura porque el volumen uterino molesta mucho
Hay que ayudarse con cojines entre las piernas a veces o debajo del abdomen. Es bastante habitual que el sueño esté bastante fraccionado en las últimas semanas de embarazo. En cuanto a dormir, me gustaría comentar un tema que comúnmente lo encontramos mal descrito o mal entendido en muchos foros o en muchos artículos de Internet, que es el tema de obligar a las gestantes a dormir en una posición concreta. Os voy a hablar sobre esto porque para mí merece una especial importancia para que entendáis el motivo y para que sepáis que si bien no es ninguna mentira lo que se dice, tampoco es estrictamente verdad. Se trata de que una gestante en las últimas etapas de embarazo, cuando su volumen uterino ya es muy importante, cuando está estirada completamente boca arriba, sobre todo si está estirada sobre una superficie plana, todo el peso del útero comprime la vena cava, que es la vena que trae toda la sangre de las piernas hacia el corazón, la comprime entre el útero y la columna vertebral. Cuando esto sucede, hay dificultad para el retorno venoso de la sangre que va al corazón y la gestante nota sensación de mareo y de malestar. Este mareo y malestar se revierte en unos segundos cuando se gira de costado, sea el costado izquierdo o el costado derecho. Si la gestante de tercer trimestre está boca arriba y se encuentra bien y no siente nada, no tiene ningún inconveniente que pueda estar en esta posición. Por tanto, a la hora de dormir, que duerma como se sienta cómoda sin estar forzada en una postura o en otra. Porque muy a menudo oigo hablar de que se ha de dormir del lado izquierdo, que ya os he dicho que tanto da el derecho como el izquierdo para revertir ese proceso de compresión de la vena cava, pero si es el lado izquierdo, pues va unas décimas de segundo un poquito más rápido, ya que la vena cava sube por el lado derecho de la columna. Desde el punto de vista de las pruebas que solicitamos durante el tercer trimestre, habrá una analítica alrededor de la semana 34 o 35 de embarazo, que nuevamente, como siempre, intentamos valorar el estado de salud de la gestante. Hay un último control sobre su estado inmunológico frente a ciertas infecciones y habrá unas pruebas de coagulación que interesa comprobar que sean normales cuando nos acercamos al parto para asegurarnos de que no haya un riesgo de hemorragia y de que se pueda administrar, si es necesario, anestesia peridural sin riesgos. En el tercer trimestre también solicitamos unos cultivos. Se toma una muestra con un hisopo de la vagina y del recto de la gestante y se hace un cultivo en un medio selectivo para identificar si esa gestante es portadora de una bacteria que puede formar parte sin ningún problema de su flora habitual del recto o la vagina, que es concretamente el Streptococcus agalactiae o del grupo B. Este germen forma parte de la flora genital normal del 30% de mujeres y no les ocasiona ninguna patología, pero sí que en el momento del parto, cuando sale el bebé, puede colonizarlo y provocar una infección neonatal que puede tener consecuencias graves. Es por este motivo que a las madres que hemos detectado que son portadoras de este germen, les ponemos un antibiótico el día del parto para proteger y evitar la colonización del feto. También se seguirá haciendo el control ecográfico del feto durante el tercer trimestre, realizando como mínimo una ecografía, que sobre todo tiene la finalidad de revisar y confirmar que la anatomía fetal siga todo en orden y el crecimiento del feto para valorar un poco el peso estimado a la hora de nacer y poder planificar la mejor vía de parto en cualquier caso. Hay otra prueba que es típica de las últimas semanas de embarazo, que es el test no estresante. Se llama así, pero popularmente la gente le llama como la prueba de las correas o los monitores fetales. Es una prueba en la que sometemos a la gestante a un control durante 20 o 30 minutos de la frecuencia cardíaca del feto y de la presión abdominal para valorar si hay o no contracciones. Esto se realiza mediante unos sensores que colocamos encima del abdomen materno, encima del útero, fijados con unas cintas elásticas o correas, y por este motivo le llaman la prueba de las correas. El feto, que está en óptimas condiciones de salud, describe el patrón de frecuencia cardíaca que se registra en un papel a modo de electrocardiograma.
registra su frecuencia cardíaca con un patrón característico de salud fetal, que es a grandes rasgos una frecuencia cardíaca media que se mantiene entre 120 y 160 latidos por minuto, con una variabilidad que hace que puntualmente el feto haga aceleraciones de pequeña duración, pero de más de 25 latidos por minuto sobre su basal. Por ejemplo, si el feto está alrededor de 140 latidos por minuto, pues hace aceleraciones que pueden ser de 160 a 170 latidos por minuto. Esto lo hacen los fetos cuando se encuentran bien de salud. El feto cuando duerme no hace esas aceleraciones y está un poquito, el ritmo cardíaco un poquito más estable, no varía tanto. Y el feto que le pasa alguna cosa, que tiene alguna restricción de oxígeno o no se encuentra bien por algún motivo, mantiene esa frecuencia cardíaca basal muy estable, muy monótona, que a veces puede llegar a ser prácticamente una línea, y esto le llamamos ritmo silente. Traduce que algo le está pasando al feto y que mejor que lo saquemos del vientre materno. Estos controles se realizarán con una periodicidad más o menos semanal hasta el momento del parto. Pero si nos acercamos a la semana 42 y el parto no ha acontecido de forma espontánea, es recomendable realizar una inducción de parto, pues es el balance beneficio-riesgos de esperar y afrontar los riesgos del envejecimiento de la placenta y de las membranas a los riesgos que tiene una inducción de parto. En cuanto a recomendaciones en esta etapa, básicamente descansa tanto como puedas, mantén un poco de actividad física que te resultará muy beneficioso. Si tienes problema de rampas, calambres musculares en las piernas, se hinchan los tobillos, te irán bien hacer masajes, drenaje linfático o aplicar alguna crema fría, dormir con las piernas un poquito elevadas. Y sobre todo, confía en tu equipo obstétrico, pero no debes idealizar excesivamente el parto porque luego esto genera frustraciones. Todos queremos que el parto sea lo más fácil posible y lo más estimulante posible y que tanto la madre como el feto estén bien. Pero no olvides que esa es la premisa fundamental, que la madre y el feto estén bien. Y si el parto no ha sido el que tú esperabas, pero tú estás bien y el niño está bien, debes estar contenta, ya que ese, como he dicho, es el objetivo. Y esto es todo lo que os quería contar sobre el tercer trimestre de embarazo. Ahora solo nos queda esperar al parto, ese episodio que es a la vez esperado y temido a partes iguales, y al cual le dedicaremos seguro un capítulo especial para él. Espero que os haya gustado. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Salud!